vuelta a Roboraptor, por fin, tras el periodo de exámenes y con retraso. Antes de hablar de Alien Covenant, queríamos hablar de la saga Alien en general, por cuestiones de tiempo y por no manteneros esperando demasiado tiempo la review de Alien Covenant. Hemos pensado que mejor era hacer un repaso general que hacer uno por película, porque es algo que no nos sale factible a estas alturas, desgraciadamente. Entonces vamos a hablar en general de la saga y nuestra experiencia con ella, y en concreto en Prometheus, porque sí, o sea, como pasó con Man of Steel y Eternal Regresi, es una película con la que la opinión ha fluctuado bastante con el tiempo. Entonces, experiencia con la saga Alien desde pequeño, primer contacto, ¿cuál fue? A ver, yo con la saga de Alien tuve un trauma muy importante desde muy pequeño. Sí. Porque desde siempre, cada vez que las echaban en televisión, yo intentaba no verla porque sabía que al día siguiente, aunque viera un simple fotograma del bicho en pantalla, ya no podía dormir. O sea, en esa misma noche no podía dormir. Y lo pasaba fatal. Recuerdo, por ejemplo, que pusieron una vez en Antena 3 Alien 3 y lo pasé fatal. Una vez pusieron Alien Resurrección, mi hermano se quedó viéndola y yo me fui a la cocina porque es que no quería ver un solo bicho en pantalla. Y recuerdo que también de pequeño, que la de Alien 2 sí pude ver el final de la lucha contra la reina. Yo supongo que esa me afectó menos porque realmente es la que menos evoca el terror de todas. Pero sí recuerdo que fue como una especie de triunfo personal de pequeño haber podido ver un poquito de una película de Alien. Yo recuerdo que Alien 1 la teníamos grabada en VHS, mi padre lo mismo la veía de vez en cuando, a mí me daba muchísimo susto. Y la imagen que siempre yo tenía, la escena que yo tenía grabada en la cabeza era la de John C. Cuando estaba viendo el primer ataque, cuando aparece el alien por primera vez y el gato se esconde, eso me quedó grabado. Pero digamos que yo no tenía una imagen completa de la peli porque nunca me quedaba a verla entera. Me daba susto, pero en cambio de vez en cuando echaban Aliens en TV, y esa sí, no la veía entera, pero sí veía más. Sí, nos pasó. Entonces de pequeño pasaba un poco que tenía fragmentado como escenas de ambas y realmente no sabía cuál era una y cuál era otra. Me pasó igual. La primera que me compré fue Alien Resurrección, pensando que era en la que salía la reina. Sí. Y realmente luego me equivoqué. Empecé la saga justamente por el final y me hice la picha un lío, hasta que la pude ver entera. Sí, y esto habla un poco a favor de Alien y Aliens, lo bien que se complementan estéticamente, porque para mí eran como la misma película, solo que remezclada. Ya después eventualmente también me compraron unos juguetes, por alguna razón, y no había visto la peli completa, pero me compraron unos juguetes de la Narcissus, la nave en la que escapa Ripley al final de la primera. Sí, que era de Micro Machines. Sí, de Micro Machines. Y la nave de descenso de los marines. Sí, fueron, también las tenía. Fueron dos juguetes que me encantaron. A partir de ahí sí vi la primera y la segunda, ya la ubiqué, pero no las aprecié todo lo que las apreciaría, y no sería cuando descubriría la saga en sí, hasta que me pondría a jugar al juego de Alien vs Predator de Play 2, el de estrategia. Después jugué a los de PC. Pero empecé por los de estrategia. Yo le estoy dando un poco al de PC. Lo sufrí mucho para poder jugar en el PC Alien vs Predator 2, pero el Extinction lo recuerdo, el de estrategia, y lo sufrí mucho. Fue uno que compré en un videoclub. Y a partir de ahí empecé a escarbar un poco y dije, ok, voy a ver ya la saga en general. Entonces ya me gustó mucho todo el conjunto, también Depredador, por ese tiempo salió Alien vs Predator, etc. Pero al grano. Yo es que en serio lo flipé mucho porque el Alien fue mi mayor pesadilla de la infancia, y una vez fui a una tienda de cómics y vi que había un cómic de Alien y que había una criatura alienígena que se enfrentaba cuerpo a cuerpo con ellos. Era como una especie de metáfora de una criatura que está defendiéndome de mi peor pesadilla. Y luego al final acabé descubriendo, creo que un verano próximo a esa fecha que vi ese cómic, la película Depredador. Y dije, adiós, este no era el bicho que viene ese cómic. Y así luego descubrí que iba a salir en 2004 la película Alien vs Predator, que fue la película, esa fue la película que disfruté como un crío en esa época. Era para mí la mejor película del mundo, porque era un crío de 14 años. Y después de haberla visto, también por el tiempo me di cuenta de que ese fue el momento en el que murió mi miedo a los aliens. En Alien vs Predator me mataron ese miedo. Y ahora lo echo de menos, porque era una de las cosas que en cierto modo daba magia un poco a la criatura. Claro, porque en gran parte que desmitificaba mucho a la criatura, ahora lo ver como perspectiva y es un poco algo negativo. Pero Alien, no podemos decir gran cosa de ella a estas alturas que no se haya dicho. Película revolucionaria que supuso un antes y un después en la historia del cine de terror. Una historia que ha sido emulada en múltiples ocasiones.
trajo consigo el protagonismo a la mujer como heroína de acción, algo que incluso a James Cameron le gustó porque lo ha continuado recurrentemente en su saga de Terminator. Su filmografía completa. Sí. Y eso fue genial, desde el diseño de la criatura como algo súper bizarro. Es que buscaron los mejores bocetos que podían hacer para crear a la criatura de H.R. Giger. Es que es genial. Y lo estuve hablando con mi novia, es que la criatura en sí evoca muchísimos conceptos súper bizarros, desde la forma en la que el bicho se reproduce, que es algo totalmente ajeno a lo que pueda ser la humanidad. Todo el subtexto sexual. Sí, todo eso. Y el hecho de que sea un hombre el que esté embarazado de la criatura, por así decirlo. Todo eso... Está diseñado para hacerte sentir cómodo. Totalmente. Sí. Y lo consigue. Y el diseño de producción del inicio de la película, de cuando visitan la nave del Ericto, de Juggernaut, también se conoce así, es que esa es mi parte favorita de la película en cuanto a diseño artístico y es brutal. Es una película que se mantiene perfectamente bien, más allá del plano en el que el alien sale volando por el espacio al final. Sí. El resto es impecable, por un genial diseño de producción y una genial fotografía. Y esto no es una hipérbole, de verdad que es una peli que la revisitas una y otra vez y es impecable, excepto ese plano final, el que podría marcarse un George Lucas y cambiarlo por algo digital medio afín al asunto, pero por lo demás es que es impecable. Sabían muy bien qué limitaciones técnicas tenían y cómo llevar a cabo todo el asunto. Técnicamente, en relación a su época, es la que mejor luce de toda la franquicia, porque en Alien 2 los bichos se ven un poco falsetes, es la que más mal le hace el bicho en cuanto a lucirse, en cuanto a verse. Alien 2 es la que los aliens normales, la reina luce de puta madre, pero los demás... Tenían dos trajes solo. Tenían dos aliens solo y usaron efectos de espejo y trucos visuales para esos planos los que salen más de uno. Los cortes rápidos, cosas así. La acción, sí. Y no estaba tan conseguido como el de la primera. Luego ya en Alien 3, pues el traje estaba más conseguido y tal, pero va más para atrás por los efectos digitales que todavía no manejaban lo suficientemente bien. Los efectos que realizaron para que el bicho se viera entero corriendo por las paredes no estaban finos. Y Alien Resurrección, pues... sí, no, los bichos se ven muy... Tiene un estilo visual muy peculiar esa película. No termina de colar. Y Prometheus, bueno, tiene su más y su menos también en lo que a CGI se refiere, y Alien Covenant pues lo mismo. Yo creo que es un tema que todos en relación calidad con respecto a su época, Alien 1 es sin duda la que saca sobresaliente con respecto a los demás. Sí, principalmente el diseño de producción y la fotografía. Con Aliens siempre le contaré a todo el mundo que no esté muy relacionado con la saga, con la franquicia, la anécdota de James Cameron yendo a una reunión con los productores cuando le llamaron para, oye, tras Terminator, ¿te interesaría dirigir Alien? Y ellos básicamente tenían la idea de que fuera Alien 2. Lo mismo, cambio de escenario, otro personaje. Él entró y en media hora les convenció simplemente dibujando la S del símbolo del dólar después de Alien. Es una anécdota maravillosa que la podéis encontrar por ahí explicada y encaja perfectamente con la personalidad que tiene James Cameron, así que es perfectamente creíble. Pero sí, desde entonces estaba marcando unos tantos importantes el hombre. Era una apuesta arriesgada porque, a ver, Terminator había funcionado bien, pero en términos de acabado, de fotografía, era algo más amateur que Alien. Además que Terminator la vi este fin de pasado. Es una película que obviamente le pasan los años por encima mucho más, es algo más recogido, más pequeño. Los comienzos de verdad, obviando las de pirañas. Pero... Entonces, con Aliens estábamos hablando de una superproducción. Es un caso como la apuesta Gareth Edwards. Se hizo un Monsters y pasamos a una superproducción. Pero se manejó perfectamente y desde el primer momento... sabía lo que quería exactamente. Es saber lo que querer, tener una visión y perseguirla de principio a fin sin que en ningún punto se vea ningún tipo de derrape. Y se nota que para escribir esa visión tuvo que beberse lo que fue la primera película. Sí. Porque consiguió que, pese a que su idea era totalmente radical, de diferente a lo que había hecho Ridley Scott en el 79, creo que era el 79. Una idea totalmente diferente, donde los aliens no se reproducen por esos capullos que se ven en la edición extendida de Ridley Scott, tal vez un contraataque a la visión de Cameron. Implementó de una forma súper correcta el concepto de reina alien y de esta sociedad jerárquica dentro de la colmena. Sí, es muy natural.
Es muy natural porque no necesitaba ninguna explicación enrevesada adicional, hacía que la película se moviera de manera muy fluida. Nunca había que pararse a explicar eso, es algo que tú dabas por hecho. Sí, además, simplemente con la escena esta del laboratorio, que se toca un poco más en la versión extendida, donde hablan de la reina, no sé qué, sí, es así de gorda, es como las hormigas y las abejas. Simplemente con que Bichos diga, tal vez sea algo que no hemos visto antes. Sí. Tú ya sabes que... Se está guardando algo. Exactamente, sabes que la película te prepara una sorpresa. Sí, además que es una película que tiene varias sorpresas. Porque otra cosa que me di cuenta, viendo Terminator 2 este fin de pasado, y me puse a pensar en el resto de la filmografía de James Cameron, le gusta hacer muchos falsos clímax. Le gusta hacer como 2 o 3 clímax. ¿De crees que ha acabado? No, y cada vez se la va sacando más. Yo creo que eso es que le sirvió... Yo creo que eso igual lo aprendió de Alien 1. Que en Alien 1 lo hicieron y a lo mejor le fue bien recreándolo. Sí, pero es algo que mantiene Cameron siempre. Sí. Sus pelis nunca son estas que tienen un punto álgido por la mitad y después el tercer acto es una decepción. Claro. Siempre va para arriba. Siempre va para arriba y acaba en la nota más alta posible. Y lo lleva adelante en Alien. Sí. Es una peli que simplemente se toma un pequeño descanso por la mitad para desarrollar un poco a los personajes que quedan vivos y después ya es un no parar. Hay que decir que los personajes que Cameron se sacó de la manga en Aliens, desde los soldados... ¿Te acuerdas de todo el mundo? Te acuerdas de todo el mundo, incluso de los que apenas tienen una línea de diálogo, tú sabes, mira, pues este es el que estaba en la nave, tienen rasgos y tal. Son súper carismáticos, consiguieron retratar eso muy bien. Y qué decir de la evolución de Ripley, que en la primera película, cuando hemos hablado de protagonista femenina y tal, tú no sabías que la protagonista iba a ser Ripley cuando empieza hasta la mitad de la peli no pasa a ser la protagonista. Porque tú piensas, el protagonista será Dallas, que es el capitán y tal, es lo que más pegas. No, aparte que no le dan metraje. Y en esa época, es que encima Ripley empieza cayéndote mal. Porque no les quiere dejar entrar en la nave por respetar las normas de seguridad y tal. Y tiene conflictos con sus compañeros. Es que al principio no te cae bien. Y es increíble la evolución y cómo en Alien 2 se nos muestra un desarrollo de personaje en el que primero empieza teniendo miedo, luego descubre una motivación que está representada por el personaje de Newt, porque tiene ese puente en la versión extendida, sabemos que tiene una hija y tal, que la ha perdido, y cómo vemos que el personaje se enfrenta al final a sus miedos. Sí, yo cuando lo vi el año pasado con mi novia, no había visto antes la saga Alien, tenía una experiencia muy básica con ella, y se enamoró por completo del personaje de Ripley. En la primera le dije, ¿qué te pareció? Dijo, está bien, Ripley, etc. Y la segunda le encantó. Le encantó lo que hizo James Cameron con ella porque era como llevarla al siguiente nivel y convertirla en un icono. Y un manejo impecable del personaje. Después tiene a secundario, bueno, no tan secundario, pero tiene a Hicks, tiene a Hudson, tiene a Bishop. Todos te caen bien, por un motivo o por otro. Consiguen que hasta Gorman, que en gran parte es un capullo, al final se acabe redimiendo. Y realmente el sargento ese que mola tanto al principio, Apon, que luego al final se acaba yendo justo en el primer ataque. Y te duele que se vaya, porque caía muy bien las frases que se soltaba con Hudson, por ejemplo, y con Hicks. Es que es genial, el elenco era genial. La cuestión con Aliens es que yo creo que no hay otro ejemplo en la historia del cine de una secuela tan radicalmente diferente a la primera, pero que al mismo tiempo encaje tan bien. Es casi una paradoja. El hecho de que se planteara algo tan diferente, pero estéticamente, en cuanto a reglas del universo, funcione tan bien. Porque mucha gente dirá, la visión original del Alien no era esta de insectos, pero igualmente nunca se puso de primeras en la pantalla, entonces quedó esa zona misteriosa que... Es que hasta que no lo puso el que llegó en la versión del director, hasta que no lo sacó la versión del director, eso no era para nada canónico. A mí lo único que me plantea de duda, y algo que tocaré en Alien Covenant, es si seguimos adelante, si Ridley Scott va a pasar de eso o va a llevárselo a su terreno. Porque además está quedando claro que Ridley Scott tiene un ego bastante grande. Demasiado. Con el bicho. Entonces no sé si va a barrer para su lado o va a apostar porque haya coherencia entre Alien y Aliens. Pero... es que es una duda. Es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo porque ni siquiera Neil Covenant se ha mojado en ello. Y está haciendo cosas muy raras. Demasiado. Y no termina de quedar claro cuál va a ser el camino que va a seguir la franquicia, pero ya va siendo hora de que planteen un rumbo claro. Con Alien 3 se entra un poco en la edad oscura de Alien y en parte también de Fox, porque conforme fuimos avanzando a lo largo de los 90, los 2000, hubo ahí una época en la que estaba Tom Rothman
en la que muchas franquicias se fueron un poco medio al garete o hubo una serie de producciones pochas. Pero no tan adelante, nos vamos primero al 92, Alien 3. Es una película que podéis encontrar un teaser en YouTube que anunciaba, esta vez es en la Tierra, que iba a ser como un Aliens, pero más grande, en la Tierra. Si queréis ver esa historia, pues mira, la tenéis en cómics. Alien Nostromo y Alien Guerra contra la Tierra. Si Alien 3 nos gusta, eso es como una versión alternativa en la que se doblan las líneas temporales. Ya que Blomkamp no va a poder hacer su Alien 5 por los... Que hubiera tirado por esos derroteros. Exactamente. Sí. Pero bueno, al final recibimos una película que fue algo mucho más contenido, tras 1000 vueltas, en la que barajaron incluso lo de esa estación de madera con los monjes. Es que, de verdad, como una productora, como un estudio, puede llegar a poner tan en riesgo una franquicia legendaria que se había consolidado con solo 2 películas, como una de las mejores sagas del horror, súper representativa, y cómo pusieron en riesgo todo. Querían hacer 1000 cosas solamente por tener la película en una fecha concreta, sí, en una maldita fecha concreta. Un planeta de madera poblado por monjes. Ya me puedes tú vender eso como narices me lo iban a vender. Que el alien que impregna a Ripley en la película se lo iban a extraer con un exorcismo. Eso también estaba en el guión. Y que luego, metafóricamente, y esto, o sea, que el monje que le hace el exorcismo se implanta a sí mismo el alien para correr a través de un campo de trigo en llamas. Que eso hace referencia al final en el que Ripley salta a las llamas. Sí. Todo con tal de mantener a Ripley viva. Todo eso, esas cosas absurdas de guión, se fueron cambiando sobre la marcha. Sí. Porque David Fincher, era David Fincher, ¿verdad? David Fincher, que por entonces... Lo sufrió. David Fincher por entonces había hecho vídeos musicales y poco más. Este fue su debut. Él tiene muy mal recuerdo de la experiencia. Siempre habla con bastante resquemor de todo el asunto. De hecho, la versión extendida no es un montaje del director, por lo que tengo... No lo es. Pero recomendamos que veáis la extendida. Varias cosas son alternativas. La escena del parto en sí me gusta más la de la versión de cines. Ah, la versión de cine. La versión de cine me gusta más, la del perro. Aunque no tiene sentido que salga el alien tan grande. Yo lo entiendo porque veo que cuando entran los... Es que está en cierto modo justificado ambas escenas. A mí me raya un poco más la del buey porque no veo sentido que tengan... Solo creo que está mejor rodada la del perro. Para mí la diferencia es más o menos mínima, pero sí es verdad que el desenlace de la del perro me gusta menos que el desenlace de la del buey, que cuando se va el bicho está mejor conseguido. Pero por lo general gana mucho. A ver, gana mucho. Dentro de la zona en la que está la película, definitivamente la que os va a dejar mejor sabor de boca. Alien 3 es una película que es verdad que lo que has dicho, de que comienza la era de oscuridad ya de la saga de Alien, y eso no se le puede perdonar. Es muy problemática. Es de hecho, posiblemente hasta ahora, la tercera mejor, la segunda mejor secuela del original, podríamos decir, porque ya depende de si te gusta más o menos Prometheus o Alien Covenant, pero Alien 3 no está lejos de ellas. Se manejó lo suficientemente bien el director a nivel de ambientación y de personaje, como para que esos grandes problemas que tuvo la película quedaran camuflados lo más posible. Es un caso de... Obviamente estamos hablando de una peli que está en otra liga, parecía una producción de serie B, comparado con las otras dos, pero es un caso de... Tenemos un caos de proyecto, pero sin saberlo hemos colocado a alguien bastante competente al timón, y eso que todavía estaba empezando, pero mostraba ya promesa y más o menos salvó los muebles. Y aunque él reniegue de ella, yo creo que es una película que tiene bastantes cosas rescatables. Y que cuando la ves con perspectiva dices tú, a ver, es una excepción, es un bajón, pero el arco de Ripley como lo cerraba era interesante y de una manera inesperada. Es una película valiente y es una película que yo diría es la más cine de autor de la saga. Sin duda. Porque es una versión de cine de autor de la saga. Además son súper comerciales, sobre todo Alien Resurrección me parece la más comercial de todas, porque es un director, Jean-Pierre Renoir, ya podemos meternos incluso con Alien Resurrección, que sabiendo de dónde viene, de lo que es capaz de hacer, que se sumara a un proyecto de Alien. Estuvo a punto de hacerlo a la iglesia y ya me he quedado con las ganas de saber qué hubiera hecho. Hubiera sido más indicado. Posiblemente. Hubiera sido muy macarra igualmente, pero hubiera sido más indicado. Porque aparentemente se le metió entre ceja y ceja que querían un director europeo. Yo, habiendo revisionado hace un par de días Alien Resurrección, debo decir que
Su manejo de planos de Jean-Pierre Jeunet me gusta en la película. Me gusta su manejo de planos. Tiene un estilo muy interesante. La fotografía se nota que es del corte que suele usar él. Muy Sí, anaranjada, como lo encontramos con Michael Bay a veces. No estoy seguro, pero creo que el director de la fotografía era su habitual. Seguramente, seguramente. Y se trajo a uno o dos actores de su elenco también habitual. Y debo decir que Es yo variopinto. agradezco que nos trajera a Ron Perlman en la Sí. película. Tú una vez me contaste que sorprendió ese personaje, que al principio nadie lo quería, pero que luego cuando hicieron la encuesta se convirtió en el personaje o uno de los personajes favoritos de la cinta. Y es verdad, y es verdad. Y la forma en la que lo ilumina, cuando lo presentan, me encantó. Sí. Porque se aprovecha muy bien de las facciones de Ron Perlman para ponerlo como un personaje siniestro por descubrir. Cuando aparece que le tira el cuchillo al personaje de la silla de ruedas. Alien Resurrección es una película muy frustrante, porque mira, a nivel de guión me parece un desastre. O sea, me parece el peor trabajo de Joe Whedon de lejos, y aparte es que se nota que aparte de ser una cosa rara que escribió Joe Whedon, Está hecha por hacer. que parecía un fanfic, era más como ideas, voy a escribir algo de Alien sin mucho sentido temático. Aparte se nota que Fox aparte metió la mano. Y después aparte tenemos una estética que estaba muy desligada. Ya no es solo que fuera mucho tiempo después de la otra, es que estaba muy desligada. Parece otro universo. Sí. Parece como otro universo con aliens metido ahí. Sí. Todo el asunto del clon, en vez de apostar por otro protagonista y marcar como un soft reboot de la saga. Que eso es algo que estamos arrastrando hoy día incluso con la franquicia de Prometheus. Sí. Donde vemos clones de Ripley, entre comillas, cuando ya podríamos tirar por Eso otras cosas. es un gran problema. Porque nunca están a la altura. Me alegro de que Depredador, pese a todo, no cayera en eso. Hemos tenido protagonistas que no intentaban ser Dutch, aunque hicieran algo de pottery. Bueno, vamos a dejarlo de un lado. Adrian Predators, Brody, sí. Adrian Brody sí lo vamos a dejar de lado. Pero es verdad que el protagonista de la segunda película no intentaba ser Schwarzenegger. Pero eso, Alien Resurrección es muy, Claro, es muy caótica, porque tiene un guión que no me gusta. Jean-Pierre Jeunet no era el tío adecuado para el trabajo. Se nota que él hace cosas chulas con la cámara, tiene ideas visuales, pero no está cómodo. No está cómodo. Es algo en el que le sirvió, yo creo, más como ejercicio Es un visual y de director técnica que otra demasiado cosa. sensible para hacer una película de estas características. Yo me vi la versión extendida y él dice que él está contento con la película que hizo, pero yo estoy seguro de que estuvo muy incómodo. A mí me parece un ejercicio visual más que un trabajo sólido de película. Pero es que son muchas piezas muy dispares y al final es una película que tú la ves en la tele, la dejas de fondo y te entretiene. Porque es una peli que tiene un buen ritmo y ocurren cosas resultonas, tiene varias escenas chulas, pero que no es cohesiva. Lo no que es más se cohesiva. echa a perder es, tenemos a una compañía que ya por fin ha conseguido al Alien como arma Sí. y tal, y a los 10 minutos Se desaprovecha. se tira todo eso por la borda y simplemente queda una super La reina se desaprovecha también. Total, la reina dolió mucho lo que le hicieron. El Newborn hubiera sido una idea chula para otra peli, no para la franquicia Alien. Me pareció algo demasiado pasado de rosca. Sí es verdad que causaba mucho mal rollo. Y yo no sé en qué sentido era una mejora eso para la reina Alien, un sistema reproductor humano, cuando su sistema reproductivo funcionaba de puta madre. Esas son cosas que casi he borrado de mi mente. Es que no sé por qué ahora dicen, es perfecta. Coño, no sé, a mí me pareció mucho más jodida el asunto. Es una película muy rara. Es una película muy macarra, muy rara, en la que siento que las piezas no encajan o encajan muy pocas veces. Simplemente es visible, pero es un 5 muy raspado. Es un entretenimiento placer culpable tipo Deep Blue Sea. Sí. Así podemos Pero dejarlo. Deep Blue sí me gusta más. También Que es más cohesivo, Es que no tiene no, un universo. más agradable también Sí, de sí, sí. visionado y demás. Pero bueno, decir que agradezco. También me resultó muy raro el personaje de Cole, porque es un androide que no parece un androide. Y ese salto de cuando se queda en el agua porque el tío le dispara y luego se abren las puertas y está ahí arriba las Winona Ryder, te quedas en plan, Nada, ¿cómo nada, has subido aquí? Big things have small beginnings. Tras la edad oscura que vamos a obviar de Alien vs Predator, que lo mismo algún día hablamos de ella, pero no es el momento, lo dejamos en que fueron producciones desde el punto más bajo en la que ha estado la saga a nivel de producción, porque era muy barato, muy amateur, en la que
Había ideas chulas y añadió un poco a la mitología. Yo creo que el mayor valor que tienen es que acercaron a mucha gente a que echara un vistazo a los cómics o a los juegos, que tienen un valor más elevado. Pero por lo demás fue películas que se hicieron muy por hacer. Alien vs Predator 2 se convirtió en el peor producto de la franquicia audiovisual, de ambas franquicias, de Alien y de Predator. Es peor el juego de Alien vs Predator 2. Lo he jugado, es una pedazo de mierda. Es horrible. Son películas que nosotros podemos tener como placer culpable, pero somos... Yo de hecho siempre que pongo notas y alguien no las entiende, que me dicen que soy severo, yo siempre hago una división ejemplificando con Alien vs Predator 1 y 2. Yo siempre digo, Alien vs Predator 1 para mí es un 10, personalmente. ¿Por qué? Porque me flipa, me encanta ver esos bichos pegándose, me encanta simplemente. Pero luego objetivamente pues le doy un 4,5, así, un 5. A la 2 le daría un 3. Pero luego también me gusta mucho verla, me la vi el otro día con mi novia y lo pasamos bien viéndola. Son buenos divertimientos, hay ideas chulas, hiladas, pero son trabajos muy amateurs, tanto en dirección como en guión, como en todo. Y entonces nosotros tenemos la esperanza de que inevitablemente algún día va a ocurrir ese reboot. Es inevitable. Otra cosa es que ahora decaiga la cosa porque alguien no saque suficiente dinero, pero tarde o temprano, en unas décadas si no, es algo que ocurrirá. Ojalá. Es algo que ocurrirá y esperamos que ocurra... Que la haga el de Riddick, el de Pitch Black. Que casi la hizo en su día. Sí, yo quiero que la haga. Entonces, a ver si se acerca esa idea a lo que hay en los cómics y en los juegos, que no es complejo, literalmente aliens y pegar depredadores. Encima, no tiene más, tampoco se le pide más. Solo alguien que dirige... Mira, si pillaran un David Fincher como hicieron con Alien 3, pero con un guión sólido, es que te podía hacer una película de Alien vs Predator. Todavía se mete aquí Villeneuve, que está ahora metido en la cifra. Ojalá. No creo. Mucho tela. Prometheus. Vuelve Ridley Scott. Y entonces la cuestión con Prometheus es que por muy pasada de rosca que fuera y muy rara que sea y divisiva, aún así restauró en parte el respeto al universo. Y me explico. Porque veníamos de Alien vs Predator 2. Porque veníamos de Alien vs Predator y porque al margen de todo es una superproducción. Claro. Con talento de primera línea, claro, en lo visual, en lo técnico, en actores. Fue inteligente porque quiso explorar algo que todo el mundo quería que algún día se respondiera. Que era esa nave de la primera película de Alien, ¿qué era? ¿Qué era ese ser? Eso es... De hecho, en el libro, en el disco de extras de Alien Resurrección, uno de los encargados, no sé si era el compositor o el director de fotografía, no sé, decía: algún día yo quiero que se haga una película sobre esa nave de Alien que explique el origen del Alien. Es que todo el mundo lo pedía. Esto... La cuestión con ese misterio, yo soy de los que siempre he tenido curiosidad por ese asunto. Pero ahora preferíamos que nos hubiera tocado. No, siempre he tenido curiosidad, pero nunca quise o deseé que se tocara ese asunto, porque en los propios cómics y videojuegos es inevitable, siempre en casi todas esas obras, tienen que visitar esa nave. En algún nivel. ¿En Alien Nostromo, por ejemplo? Sí, pero siempre todo el mundo se queda simplemente en la revisita. Nadie le echó las pelotas de explicar, porque era como, es algo como un misterio que todo el mundo tiene en la cabeza, pero que nadie se atrevía a responder. Ridley Scott volvió y dijo: pues yo voy a responderlo. Y se emparejó con Damon Lindelof, que al que mucha gente tenía atravesado desde Perdidos, pero a mí me gustó lo que hizo en Perdidos. Y es un tío en el que le veo varios patrones en el guión de Prometheus de trabajo suyo en televisión, que me gusta, porque es un tío que plantea preguntas interesantes. Aunque aquí también, si os informáis sobre el making of, esto era algo manejado por Ridley Scott totalmente. Las mesas redondas. Digamos que se emparejó con alguien que compartía ideas con él. La cuestión es que después yo creo que se comieron la cabeza demasiado con la mitología. Y le picó el bicho que le picó a Zack Snyder también con la religión. Sí, se comieron demasiado la cabeza con la mitología, con darle vueltas de hoja, con las alegorías. Y al final lo más importante, que es la cohesión de la historia y el dar un producto que no se olvide de que pertenece a la saga que es... Se fue a la puta. Entonces eso es lo que falta, porque es una película que todo el trabajo es de primer nivel. Actores, diseño de producción. Simplemente viendo la intro ya se te cae los huevos. Fotografía. Dices tú, esto no lo dirige cualquiera. Pero no es cohesiva, en el sentido de tenemos ideas interesantes, pero somos muy torpes a la hora de contarlas. Los personajes,
No tiene sentido. Hay gente que me ha argumentado, y después hablaré del tema, en la review de Alien Covenant, hay gente que me ha argumentado que los de Covenant son más estúpidos que los de Prometheus. Ni de lejos. A ver, mira, en Alien Covenant cometen errores en situaciones límite y están toda la película bajo presión y dices tú, vale, yo quizá hubiera hecho algo diferente tal, pero son errores que dices tú, comprensibles en las situaciones. Pero en Prometheus tienen todo el tiempo del mundo y no hay ningún peligro ni ninguna urgencia, pero la cagan una, otra y otra vez rompiendo los protocolos de seguridad y de trabajo en equipo más básicos. Y además ya la simple coherencia, ¿por qué el que se encarga del mapeado es el que se pierde? Y encima es el que se va antes. ¿Por qué los que Pero se es que van? además es una bola, porque hay oportunidades Claro. de solucionarlo con una frase, con otro personaje diciendo, oye, pero no, es que les da igual, a todo el mundo le da igual su trabajo y entonces todos mueren porque son muy negligentes, pero se alcanzan ya, una tras otra, tras otra, tras otra, en el Claro. que no te lo tragas. ¿Por no te qué lo tragas. el biólogo que se asusta de unos cuerpos muertos, Sí. luego se enamora perdidamente de una culebra que tú ves como espectador que eso es venenoso, o sea, es peligroso, no venenoso, peligroso? ¿Por qué? Porque es un ser basado en un ser que todos conocemos y está haciendo acciones que todos podemos procesar, que es algo universal. Cuando una serpiente hace así, tú ya sabes que el bicho es peligroso, está en modo alerta. Y mi mayor problema con respecto a la coherencia de la película, no voy a decir cosas como lo de ay, ¿por qué no corren para los lados cuando les persigue la nave y todo eso? Vale. Es un mal menor. Pero yo no entiendo por qué se emperra Weyland, el viejo, en que esta gente alienígena le puede dar la vida eterna únicamente porque han visto unos garabatos en una cueva. Yo no entiendo por qué esa obsesión de he visto unos dibujos y ahora voy a ir para allá. Estaba mejor ideado toda la expedición de AVP. Totalmente. La peli se va a la mierda una vez entran a la pirámide, El Weyland de pero es Animal más coherente, Simulator es más coherente. tiene todo el sentido del mundo, es como en plan, quiero hacer historia, quiero descubrir esa pirámide, que es algo totalmente nuevo, y si no voy, otro irá. Y yo me estoy muriendo, quiero hacer algo relevante. No hacía falta más. Podían haber copiado la misma motivación, pero como todo, esta peli intenta ir más allá, pero no sabe cómo, nunca tiene una dirección concreta y se acaba haciendo la picha un lío. Se acaba haciendo la picha un lío y es una película que, curiosamente, yo cada cierto tiempo vuelvo a ver porque es que se hace amena. Sí, yo la empiezo a ver, esto no lo va a compartir mucha gente, porque es verdad que Prometeo es lenta de cojones. A mí se me hace muy amena. Pero yo, desde el principio hasta que aterrizan, la veo. No, sí. Eso lo dijeron, pero ya cuando aterrizamos y vemos que simplemente hay pasillos en ese complejo tan interesante alienígena que se supone que debería dar más juego, únicamente vemos pasillos, la sala con la cabeza Y mucha ida y vuelta a la nave. y ya está. Sí. Realmente, es la única sustancia de la película a nivel de escenográfico y me da mucha pena. A mí es una película que se me hace amena, que creo que está trabajada en todos los aspectos, excepto el que realmente importa. La cohesión. Y no es que no esté trabajada, es que creo que está sobretrabajada. De darle demasiadas vueltas a la idea y a lo que quieres contar, al final te acabas perdiendo y no sabes qué quieres contar. Y precisamente creo que es una película que falla por darle demasiadas vueltas. Lo contrario que las de VP, o las de Resurrección, por lo contrario. Lo cual es jodidamente increíble. Entonces Es que frustrante, encima, es frustrante. es que- y esta lacra la ha querido conservar también para la secuela. Para Alien Covenant también tenemos cosas así. Y no quiero mencionar mucho porque eso es para la review siguiente. Se minimizan porque hace determinadas concesiones, pero... Yo eso lo acepto, se minimiza y tal. Pero Sí, es pero una arrastra. secuela cojonuda de su anterior. En todos los malos sentidos. Y duele. Es que mira, ¿por qué narices? Y lo voy a decir, ¿vale? Esto pues, van a ser 20 segundos, ¿vale? Podéis saltaros 20 segundos que voy a hablar de una cosa de Alien Covenant. Vale que David le diga a Shaw, hay más naves aquí, podemos montarnos e ir al planeta de los ingenieros. Que a mí me duele que esa pregunta jamás se vaya a responder, lo que quería preguntar solo los ingenieros. Pero que en el planeta de los ingenieros David quede atrapado porque no hay una nave por la que pueda salir, yo eso no lo proceso. ¿Dice que se queda atrapado? Dice que se queda ahí, está esperando que venga tripulación y tal, la llamada de socorro para traer gente. Claro, pero que yo creo que se queda voluntariamente. Es que a mí no me da esa imagen, ¿eh? No, era en plan voluntariamente de que vengan otros para joderle y continuar con mi experimento. Pero que eso experimento, de hecho, quiere irse del planeta. Al final se quiere pirar. Sí, Yo pero creo que básicamente quería poner en prueba su siguiente fase. A mí es lo que yo puedo entiendo. equivocarme, si me equivoco que aquí me corrijan en los comentarios, pero a mí me da la impresión de que lo que querían es que dar la impresión de que David se había atrapado ahí
y que estaba buscando que vinieran otros a sacarle. No, yo no entendí en ningún momento. Simplemente tengo esto listo, cuando vengan, eso, y digo, ok, y ya me voy por Cuando ahí. las revisiones estaré pendiente y si acaso escribo en los comentarios, vale, me confundí en esto, por dejarlo claro. Pero yo, por ahora, lo que pienso es eso, simplemente. Pero... Con esto cortamos. Sí, mejor. Con esto cortamos y siguiente review que saldrá poco después de esta, Alien Covenant, y allá entramos en detalles con todo esto.